Un 11 de junio de 1580, Juan de Garay fundaba la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de Nuestra Señora del Buen Aire, hoy llamada simplemente Buenos Aires. Desde aquella fecha se inicia un ida y vuelta sin retorno. Vascos, leoneses, castellanos, extremeños, andaluces, catalanes, asturianos, gallegos, hombres y mujeres de todos los rincones de la península llegaban para poblar y construir nuevos horizontes. En aquellas lejanas tierras, en aquellas salvajes pampas, nacerán sus primeros hijos, los criollos. Así empieza esta emocionante historia que aún no ha terminado. La historia de los que llegaron y se quedaron para echar raíces. San Miguel de las Dueñas, Bierzo, de Leiro, de Ribadeo, de Lalín, Punxín, Blanes, Monforte, Vigo, Lugo, de Celanova, en Friol, Vigo, de Reboledo, Celanova, Lugo. volva ver, xa non máis mágoas ni olvido. O farolín desa rúa en que nací foi sentinela de mis promesas de amor. Baixo aquela luceciña eu a vi, a miña moza luminosa como un sol. Bueno, mi vínculo como nieta de gallegos es más o menos parecido al de todos. Nací en Buenos Aires, mis abuelos maternos, ambos gallegos, y los paternos, uno calabrés y una francesa. ¿Te imaginas que yo soy la típica que bajó de los barcos, ¿no? Que vino de los barcos? Pero me crié con mis abuelos gallegos. Galeguiña, adivina a que a praia argentina chegou un serán de abril. El único límite, ya que yo me crié con mis abuelos maternos, o sea, los gallegos, el único límite entre Buenos Aires y Galicia, esa Galicia que estaba dentro de puertas adentro, ¿no? Era la puerta de la calle. Mi madre llegó cuando tenía 12 años acá a Buenos Aires. Bueno, es la historia normal de cualquier inmigrante que vino acá casi sin nada, trabajando y con mucho esfuerzo, logró conformar su hogar, siempre ligada a la colectividad, en lo que era lo cultural más que nada. Mi madre canta. Bueno, ahí es donde conoce a mi papá, que mi papá vino cuando tenía 20 años, también de allá de Monforte. Con una historia parecida, también 5 hermanos que vivían todos en una casa, pasando mucha necesidad, pero bueno, a fuerza de trabajo logran conformar un hogar, que es donde nazco yo y mi hermana. Y bueno, nosotros seguimos con la tradición de ellos, con lo que es la cultura de Galicia y las tradiciones, y lo que es la idiosincrasia del gallego. Bueno, lo que yo sé y he podido reconstruir, mis abuelos llegaron a la
Argentina en 1910, en el año del centenario. Mi abuelo venía de un pueblo que se llama Boimil, Boimorto, y eran campesinos pobres. Llegaron a Buenos Aires y vivieron en la zona de San Telmo primero, luego en el barrio de San Cristóbal en Buenos Aires, en la calle Venezuela, que es una calle histórica muy importante en Buenos Aires. En la calle Venezuela se produjeron los combates más importantes de la reconquista de Buenos Aires. Él se llamaba Jesús Seoane Vázquez. Murió en el año 1900, papá tenía 7 años, así que murió en el año 1934. Y tampoco conocí a la abuela Carmen García, que había nacido en Oviedo, era asturiana, y que también había venido en 1910. Mis abuelos vinieron desde de Orense para aquí en la segunda década del siglo anterior, junto a mi mamá y a un tío. Mi mamá es de Orense, mis abuelos de Vigo en realidad, y uno naturalmente tiene esa sangre gallega impregnada en la piel. Yo soy Dopaso Novelie, es el apellido de mi mamá, digamos, ¿no? Dopaso por el abuelo materno y Novelie por mi abuela. Bueno, mis padres eran españoles y mis abuelos, mi abuelo materno, José Castro, ese de Lugo, de la provincia de Lugo y del pueblo de Meilán. Y mi padre y su familia son de Segovia, de un pueblo que se llama Carbonero el Mayor. En España, sí, tanto mi madre como mi padre, una gallega y el otro segoviano. Mi madre emigra alrededor del 22, creo, porque el hermano mayor de ellos había viajado junto con mi abuelo a América buscando mejores posibilidades de vida, porque él quería para sus hijos, mi abuelo, una vida más libre. Es decir, él trabajaba para el señor feudal, yo alcancé a conocer esa tierra, y nada, el señor feudal que mi tío me contaba que estaba en una ventanita y miraba cómo recogían las frutas, mi abuelo y sus hijos, y un día él, no sé, tomó una pera y se la llevó a la boca y con un pito lo castigó, que eso no se hacía, no se tocaba, porque eso era del señor feudal. Bueno, eso no quería mi abuelo para sus hijos. Bueno, yo soy hijo de gallego, gallega. Mi señora, mi esposa, desde hace 64 años, y que me ha acompañado en las buenas, en las duras y en las maduras, mi esposa también es hija de gallego y de gallega. Así que por nuestra sangre corre toda la sangre gallega. Mi madre llegó al fin del mundo, a Ushuaia, que es donde yo nací, en 1913.
Y por otro lado venía mi padre haciendo la Patagonia. Había estado en Puerto Deseado, de ahí lo trasladaron en la Anónima a Ushuaia. La conoció a mi madre, se casaron y nacimos 4 hermanos allí en Ushuaia. La emigración gallega, como la emigración italiana, como todas las emigraciones que llegaron a este país a fines del siglo XIX. Es decir, ese darle la espalda al mar, como si el mar les trajera añoranzas de dramas o de momentos no felices en sus vidas. Mis orígenes gallegos son del barrio de Las Cañitas, de acá en Buenos Aires. Yo soy hijo de gallego, primera generación, y siempre todo el mundo, aún hoy ya me conoce como el gallego Subiela, ¿no? En este caso no como se llaman genéricamente los españoles en Argentina, sino realmente porque llevo la identidad aquí. Y papá vino en el antes de la guerra, en 33, por ahí creo. Lo que tiempo después se llamó la Argentina se fue poblando lentamente. Los españoles, por su condición de conquistadores, impusieron el idioma, la religión, las costumbres, la cultura, la moral, mejor dicho, casi todo. Más tarde llegaron los italianos, y los argentinos terminaron siendo casi españoles. De los ingleses heredaron el fútbol, el ferrocarril, el golf y la pronunciación casi perfecta del inglés. A principios de 1800, Buenos Aires era una aldea grande. Era cabecera política y administrativa del Virreinato del Río de la Plata. En aquellos tiempos, los hijos de españoles era el grupo más numeroso de la ciudad, destacándose en las fuerzas armadas, la iglesia, la administración o el comercio. Los criollos, como se les llamaban, a pesar de sus vínculos con la metrópoli, sentían que su patria ya no era la de sus padres. O farolí de San Rubén que nací, foi centinela de mis promesas de amor. Baixo aquela luceciña eu a vi, a miña moza luminosa como a un sol. Oye que a sorte quere que che volva a ver, ciudad porteña do meu único querer. Muchas veces me preguntaron cuándo fui consciente de mi galleguidad. Esta palabra galleguidad que nunca entiendo muy bien. Y yo creo que aún hoy no soy consciente de mi galleguidad, porque no lo tomé como algo que yo adquiría, o por lo menos si lo adquiría no me daba cuenta. Entonces nunca fui consciente. Es el día de hoy que no lo soy. Esto no quiere decir que no sienta lo gallego y no tenga este sentimiento hacia Galicia, sino simplemente que no es consciente, no es que yo lo busqué ni nada, se dio, como se nos dio a muchos naturalmente. Cuando mi abuelo empezó a ser más mayor, yo era muy pegada a mi abuelo Manuel, y a la abuela también, pero más al abuelo, y bueno, se fue quedando un poco ciego, y él que participaba en todos los centros de la colectividad, en las comisiones de cultura, organizando coros, en la Federación, en Casa de Galicia, en todos los centros de antes. Yo, primera nieta, la más mimada de él, lo acompañaba a los centros, simplemente por acompañarlo, por ir con el abuelo y ayudarlo a cruzar la calle y a estar con él. Y bueno, y así, sin darme cuenta, empecé a frecuentar esas reuniones de señores grandes, de señores mayores, pero
pero no tomaba yo conciencia de lo que estaba, en dónde estaba, ¿no? Y bueno, y para todos era la nieta de Pereira. Pino Pereira con la nieta. Ni siquiera era Graciela, era la nieta de Pereira. Y así fue como, en vez de ser Graciela Pistocchi, que es el apellido de mi papá, y el apellido de mi abuelo Calabrés, fui Graciela, la nieta de Pereira, y luego Graciela Pereira. Había una necesidad de los españoles de juntarse y de ayudarse. Hoy nosotros los descendientes españoles que vivimos acá en este país sobre todo, tenemos necesidades también y sabemos que la respuesta también, o de la misma forma que ellos solucionaron sus necesidades juntándose y trabajando y haciendo actividades solidarias y cooperativas, también nosotros podemos utilizar ese modelo para empezar a satisfacer las necesidades de acá. Un grupo de cebuanes se vinieron acá a Buenos Aires, eran 2 cebuanes, Santiago y Jesús, y otro se fue a Cuba, y otro se fue a Estados Unidos. El tío de Estados Unidos se casó con el tío cebuane de Estados Unidos se casó con una alemana, una enfermera alemana, y no tuvieron hijos. De Cuba tampoco tuvimos noticias, y lo que sí es que papá se comunicó con sus primos de Galicia intermitentemente durante toda su vida. De la familia de mi abuela no pude reconstruir casi nada. ¿Y qué conexión tuve yo con los gallegos? Bueno, mi papá está vivo y tiene un profundo amor por todo lo que sea gallego. Y mi hijo fue al colegio gallego, acá en Santiago Apóstol, durante toda su primaria. Y sabe hablar gallego. Y bueno, eso es lo que puedo recordar, no sé qué decirte. Sí, por parte de mamá, por supuesto, eran recuerdos permanentes. Uno tiene esos latiguillos marcados a fuego en la juventud, y en este caso de mi madre sobre todo, y de mi abuelo. Y luego eso se acentuó porque en realidad de manera no buscada, pero yo comienzo mi trayectoria futbolística en Deportivo Español. Tuve 4 años en Deportivo Español, desde el año 67, donde Deportivo Español llega por primera vez a la primera división del fútbol argentino, con jugadores como Beglio, Valledor, Pasos, que vive actualmente en España y tuvo un paso muy importante por el fútbol español. Así que a partir de ahí, por supuesto, no solamente tuve una cuestión de sangre vinculada a mi familia, sino además desde lo más estrecho en lo deportivo, porque obviamente la colectividad española fue la que primero me recibió. Y si bien Merlo es un apellido español, en el caso mío es de raíz italiana, es decir, yo soy español por el vínculo materno, Dopaso, el apellido materno, y siempre estuve sentimentalmente mucho más cerca de la colectividad española. Que mi abuelo era un maestro principal ahí en Pontevedra. En el caso de mamá no, eran pescadores. Y llega mi abuela como tejedora de redes. Y hubo algo que, como le estaba diciendo, a mí me preocupó desde el punto de vista cultural. ¿Por qué ese desamor al mar? O no interesarse en el mar.
¿Y por qué también no incidir en que los hijos aprendiéramos gallego? Nos vinimos todos a Buenos Aires. Yo era muy chico, tenía creo que 6 o 7 años. Lo cuento ahora en mis memorias. Estoy escribiendo mis memorias, que es lo lógico a los 90 años, empezar a mirar el pasado y comunicarlo, aunque sea a la familia de uno, para que conozcan no tanto quién es el bisabuelo en este caso, que soy yo, sino que conozca la gente que él conoció y las circunstancias que él vivió. Es decir, la riqueza que yo tengo, la única riqueza que tengo. Aquellas familias gallegas, que fueron unos 300 gallegos a Ushuaia para una industria que se iba a establecer, en la que estaban intereses alemanes y españoles, una industria de conservas, y que eso terminó en un fracaso total. Entonces, los que estaban allí, esas familias, pidieron volver a Buenos Aires. En aquella época no había ni rutas, ni barcos, ni aviones. Los únicos barcos eran los transportes de la Armada. Y los transportes de la Armada no se llevaban de vuelta a los inmigrantes porque todavía era válido aquello de Alberdi, que gobernar es poblar. De tal modo que fueron pobladores a la fuerza. Cuando pudieron, nos vinimos todos a Buenos Aires. Hace poco, es una historia, no sé por qué razón no revelada. Inclusive yo ahora hace poco, hace como 10 años que fui a La Coruña, pude rastrear un poquito y encontré algún pariente lejano de él y pude reconstruir un poco de su vida. Él era huérfano y se vino, más que aparentemente lo que descubrí que me llamó la atención, que no se vino por razones económicas, sino por soledad, porque estaba muy solo. O sea, había muerto, era huérfano, había muerto su hermana, que era el único ser cercano, familiar que le quedaba, y se vino. Oyó que alguien... Había un cura, que es una historia que además la he tenido como referencia en mi vida muchas veces. Él se vino porque supuestamente un cura lo iba a estar esperando en el puerto aquí, un cura que era gallego o hermano de alguien de allí, del Ferrol. Y cuando llegó mi padre aquí, no estaba en el puerto, no había nadie en el puerto. Y a mí esa historia siempre me sirvió para que en los momentos de dudas y de flaquezas, y bueno, ya sabes lo que es llegar. Uno llega ahora a un aeropuerto y no te están esperando y te crea un poco de ansiedad. Imagínate lo que era llegar en un barco, 25 años creo que tenía él. Y nada, para atrás no podía ir, así que lo único que le quedaba era ir para adelante. Y bueno, como la mayoría de los gallegos que vinieron, a los 4 o 5 años era un próspero comerciante. Pero contaba poco. Mi viejo, como buen gallego, era brumoso y melancólico. Y no contaba mucho. Yo conozco poco del pasado de mi padre. Lo he podido reconstruir después viajando a Galicia o por historias que me contó mi madre, pero él hablaba poco de su pasado, ¿no? Mi madre me contaba que ella iba a la plaza de Lugo a vender la leche, y un día va a vender la leche y se encuentra que estaba su hermano lleno de piojos y delgado, y que bueno, fueron a la casa de los padres y mi abuela preparó ollas de agua caliente y lo despiojaron y le dieron de comer y todo eso. Bueno, entonces mi tío Juan, el mayor, se quedó prendido de acá de Buenos Aires, y después de la guerra del 14 se desata una peste que le llaman la fiebre española, y mi abuela muere en esa fiebre.
a causa de esa fiebre. Y entonces mi tío le propone a mi mamá y a mi otro tío Jesús venirse a Buenos Aires, y se vienen los tres para acá. De donde cuelgo mi abrigo y mi sombrero, de donde se me antoje el cielo, de donde habite. Mi padre fue autodidacta y se hizo su escuela primaria por correo, no sé cómo era, bueno, y después unos cursos que yo me acuerdo, tengo por ahí unos cuadernillos de caligrafía y de tenedor de libros. Era una persona con mucha iniciativa, mi padre. La verdad que eran vidas admirables. Yo me parece tan aburrida la mía al lado de la de ellos. Entonces, bueno, mi padre, como te conté, primero se dedicaba a eso, iba como todos los trabajadores del campo de una cosecha a otra. Después trabajó en almacenes y después trabajó en colectivos, hasta que no sé cómo pudo con un socio comprar un colectivo. Ya se conocía ahí con mi madre y entonces después ahí viene el monopolio de los autobuses y les expropian el colectivo. Claro, la historia de los padres de uno es la historia de nuestro país, ¿no? Con la invasión napoleónica a la península ibérica, las colonias deciden independizarse. En aquellas circunstancias, los descendientes de españoles son los más activos exponentes de las ideas liberales independentistas. Con el primer grito de libertad, varios son los hijos de españoles que se suman a la Revolución de Mayo. Entre ellos Bernardo Monteagudo, Juan José Paso, Bernardino Rivadavia, Juan José Castellí y Villarino, Juan Hipólito Vieites, Blanco Escalada, entre otros. Luego se sumará el que sería el padre de la patria, don José de San Martín, quien les dará la libertad a la Argentina, Chile y Perú, acompañado siempre por su acento español. Con la independencia definitiva en 1816, la Argentina pasa a ser un país soberano y los criollos, o hijos de españoles, pasan a ser definitivamente argentinos. Luego vendrá la necesidad de poblar los vastos territorios y llegarán miles de migrantes españoles e italianos. Pensaron como destino el campo y se quedaron en las ciudades. Según cuentan, inventaron el colectivo que en España se conoce como autobús. Aquellos gaitas, como se les dicen cariñosamente, junto a los italianos, traían del viejo continente las ideas del socialismo y del anarquismo. Ellos fueron los impulsores de las primeras huelgas y la fundación de los primeros sindicatos obreros. Seguramente el gallego Antonio Soto será el paradigma del dirigente sindical. La huelga que dirigió en el sur argentino terminará con el fusilamiento de 1.500 trabajadores. En aquellos años también fueron muchos los descendientes de españoles los que se destacaron en la vida política argentina. Entre ellos los máximos representantes de la Unión Cívica Radical, Leandro Alem, y su sobrino Hipólito Yrigoyen. Más recientemente, dos presidentes argentinos eran nietos de españoles, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Quiero que estemos juntos al final del camino y que armemos la casa de amor en la otra vida exactamente igual a esta vida vivida, como si repitiera sus líneas el destino. Y quiero que arribemos tomados de la mano, tal como recorrimos la feria de los días, livianos de presagios, pesares y alegrías, ante el rostro de Dios, nuestro amigo y hermano. Quiero que todo sea simplemente un viaje, sin llamadas de urgencia ni peso de equipaje, con las almas en vela, navegando hacia Dios. Y mientras llega el día de partir, no me dejes, ni un minuto tan solo, ni un minuto te alejes, porque yo no podría despertarme sin vos. Desde chica siempre cantaba, porque en casa siempre se cantaba, con mi abuela, con mi abuelo, con mis tías.
cantaban, era la época, ¿no? Cantaban canciones españolas, mi abuelo me enseñaba canciones gallegas, mi abuela, todo eso. Yo te contaba que acompañaba a mi abuelo cuando era viejito. Mi abuelo murió y yo me costó mucho recuperarme, porque fue una pérdida muy importante para mí, muy importante. Pero en el año 74 aparece un anuncio en la revista del Centro Gallego donde dice que se piden voces para un coro que recién se va a formar en el Instituto Argentino de Cultura Gallega. Y mi mamá, por supuesto, me dice, tenés que ir. Yo mucho no quería ir porque después del 70, en que murió mi abuelo, ya no había vuelto por ahí, no me sentía con muchas ganas de ir sin mi abuelo. Pero fui y me encontré ahí en el Teatro Castelao, que estaba Carlos López García y el maestro Maistegui, probando voces. Me pidieron que cantara, canté lo que sabía, éramos unas cuantas, todas personas grandes, muy grandes. Yo creo que yo era la más joven, la más chica, ¿no? Y empecé ahí. Teu Salayá, que le da a vida si os teus ollos mouro. Con esta identidad dual que tenemos los hijos, los nietos, que nos criamos aquí, con un pie aquí o con un pie allá, y pensando en mi abuelo que le gustaba tanto el tango, y él cantaba tangos, se me ocurrió, era año 78, se me ocurrió que un día así, pero medio jugando y medio bromeando, a ver cómo quedaba un tango cantado en gallego. Y no me pareció tan mal, sonaba, bueno, además había elegido un tango de Gardel, El día que me quieras, que es un tango canción, porque de todas maneras no podríamos traducir al gallego palabras del lunfardo, sería muy complicado, ¿no? Empecé, en realidad a las poquitísimas personas que se los dije me dijeron que era una locura, pero a mí me parecía que no era una locura, porque yo primero lo hice pensando en mi abuelo y después porque a muchos gallegos les gustaba el tango, y el hecho de que no estuviera el tango, la música de Buenos Aires, de un Buenos Aires que ellos habían elegido con sus calles, con su música, con su ambiente. Los gallegos habían elegido esta ciudad, así como estaba, con tango y todo. Me pareció que era una música que les sonaba bien a los gallegos. En las primeras décadas del siglo XX, el tango, el teatro y el cine argentino están en el momento de mayor esplendor. Muchos de aquellos astros del espectáculo eran hijos de españoles. Entre ellos podríamos nombrar a algunos de los más famosos: Enrique Muiño, Tito Luciardo, Tania, Pepe Arias, Libertad Lamarque, Santiago Gómez Cou, Delia Garcés, Mecha Ortiz. En la actualidad siguen triunfando Mirta Legrand, Norma Leandro, Arturo Puig, Emilio Disi, Eduardo Blanco, Claudia Fontán, Leonor Manso, Natalia Oreiro y Virginia Lago. En mi casa se vivía un sentimiento peronista de corazón y un sentimiento intelectual, en la medida en que yo era una lectora muy ávida, porque aprendí a leer a los 4 años y papá me incentivaba tremendamente en la lectura. Y entonces yo leía y a los 12 años ya en la imprenta se editaban las obras de José Ingenieros, se hacían las primeras ediciones de Mesé de Borges, se editaba El Escarabajo de Oro de Abelardo Castillo. Entonces yo leía todo eso, todo lo que me caía, papá me lo traía, libro que salía de editorial me lo traía, y entonces me fui formando
en una cosmovisión muy ligada al sentido de justicia. Yo pertenecía entonces a la clase media baja de la Argentina, pero cuyo ascenso social estaba garantizado por la educación pública. Bueno, eso fue en síntesis mi historia, comprendida por mi padre y mi madre y estimulada intelectualmente por papá. La suerte de jugar en Independiente, en Racing, fui campeón con Quilmes en primera división, soy el máximo goleador de Temperley desde hace 60 años, he jugado en Banfield, he jugado en Almirante Brown, he jugado en Deportivo Español, ahí me inicié en Deportivo Español, bueno, en fin, he tenido una trayectoria bastante larga e importante. Y he jugado en La Coruña en el año 76-77. Lamentablemente ahí me fracturé y tuve que volver al país porque en esa época eran solo 2 extranjeros los que podían jugar. Estaba ya con Juan Carlos Piris, el Cabezón Piris, exjugador de San Lorenzo de Almagro y muchos años en La Coruña. Jugaba Bullo en el arco ya, que luego fue arquero del Real Madrid por muchos años, y en fin, la verdad que fue una experiencia muy linda más allá de esa lesión. El tema del teatro empieza, yo no había visto teatro, vi de grande, porque bueno, mis padres no tenían el hábito del teatro. Si bien mi padre, bueno, esto que ocurría acá en Buenos Aires,